Voy a ir, porque estoy grabando, voy a ir leyendo y haciendo las observaciones y más tarde vamos a participar todas cuando terminemos. Porque algunas, como le dije, algunas están fuera están trabajando ahora mismo, pero quieren escuchar. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces. Sucede, mis amadas, que yo di una charla en la iglesia, en el libro de redención de los jueces. Ustedes se acuerdan que era un periodo oscuro de Israel. Era después que ellos habían llegado a la tierra prometida y sucede que ellos, ahí estaban algunos jueces que eran increíbles. Estaba Sansón, fue uno de los jueces. Ustedes saben que Sansón tenía un problemita. Todos éramos pecadores. Él tenía un problema de debilidad con las mujeres y eso lo llevó al hoyo. Después estaba otro juez, estaba Gedeón. Y Gedeón tenía mucha incredulidad y mucha duda. Dios le decía, haz eso, ve a pelear contra tal persona. ¿Y saben qué pasaba? Que venía el juez y él le preguntaba, ok, Gedeón, pero dame una señal. Permite que la piel se moje. Y después de Dios se lo mostraba y otro le decía, no, pero ahora te permite que todo esté seco, todo esté mojado, y no, que el vellón esté mojado y la piel. Entonces él tenía una duda. Pero el Señor, los jueces eran liberadores, eran tipo como de Cristo. Pero para que nosotros sepamos que el hombre imperfecto, pecador, Dios lo usa, Dios se glorifica. Y Jefté, yo di una charla de eso, hermanas queridas. Jefté era un hombre que había sido abandonado por sus hermanos, por su familia. Era un hombre, hijo, ¿cómo se dice?, fuera del matrimonio. Y él, Dios le dio valentía y lo usó a Jefté. Pero él nada más tenía una sola hija. Y él entonces hizo un voto y dijo, mira, el primero que venga a saludarme cuando yo llegue de esa victoria, yo lo voy a ofrendar a ti. Y salió su hija, que ni había tenido nieto, ni hijo, ni descendencia. Ustedes saben que en el pueblo de Israel la descendencia, en el cristiano, la simiente de lo que nosotros venimos es muy importante. Pues su hija, que estaba seguramente ya comprometida para casarse, fue dedicada al templo. ¿Qué hacían las mujeres en el templo? Las ropas, los vestuarios, eran músicas, eran todo tipo de cosas hacían las mujeres. Y ella pidió 2 meses para irse a llorar con sus compañeras su virginidad o su soltería. O sea, es una historia bellísima que la podremos más adelante. Pero en ese tiempo es esta historia, donde estaban estos jueces. Había mucha oscuridad, cada quien hacía lo que le parecía, había gente supersticiosa, había gente que tenían ídolos, había de todo. Y en ese tiempo hubo un hambre en el país. ¿Y por qué ustedes creen que hubo hambre? Porque el Señor estaba tratando de llamar su atención. Hubo hambre. Ya ustedes saben, ahí está días, ahí está un relojito, yo creo, para cosa de tiempo. Y dice ahí que un hombre de Belén, de Judá, oigan esto, Belén de Judá, donde habría de ser el Cristo, donde estaban todas las profecías de que de una virgen daría a luz. Oigan bien, el que era descendiente de la tribu de David era José, no María. Era por el hombre que venía la descendencia. Por lo tanto, perdone que estoy haciendo toda esta mezcla, pero tenemos que entender. Por lo tanto, el que tenía que irse a empadronar era José a Belén. Por eso Cristo nació en Belén, porque la profecía decía que él iba a nacer en Belén. José era descendiente de la simiente de David. José tuvo que ir a Belén y aquí está este hombre, un hombre de Belén, había hambre y se fue a residir a los campos de Moab. Aquí vemos otra palabra, emigración. Todas nosotras somos emigrantes. Hemos emigrado de nuestro país. La emigración se ha dado en la Biblia desde siempre. Acuérdense que los israelitas, los hijos de Jacob, tuvieron que emigrar por hambre a Egipto y allí estaba José que lo habían vendido y duraron, ¿ustedes se acuerdan? Dios le había dicho a Abraham 400 años iban a durar entonces toda la Biblia se entrelaza, todo tiene razón, todo tiene una razón de ser, es una historia continua y nosotros cuando trabajamos con
emigrantes o inmigrantes, vamos a decir, porque estamos aquí ya. Nosotros nos referimos a esos textos. Es bíblico, es normal, es un ciclo siempre que ha sucedido en la palabra, porque Israel emigró de la tierra prometida de Canaán y inmigró a Egipto. Y nosotros somos peregrinas y somos forasteras. Y oigan lo que dice solamente, que el inmigrante, nosotros somos inmigrantes en esta tierra, porque ¿dónde está nuestra patria? En el cielo. Nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, fíjense bien, esto nos habla a nosotras de que nosotras somos inmigrantes también. Entonces, dice ahí, ¿de dónde fue a residir a los campos de Moab? Otra historia. ¿Ustedes se acuerdan que la vimos en Judas? En Judá. ¿Qué pasó? Israel tenía que pasar por el desierto y tenía que ir venciendo todos esos pueblos y esos reyes y peleando con toda esa gente. Dios iba delante de ellos veían batalla, peleando. Y sucedió que Moab era un pueblo, los moabitas eran un pueblo. ¿Y quién se acuerda de Moab? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿de eso con de Moab? Moab buscó a Balaam para que maldijera a los hijos de Israel. Imagínense, esos eran los enemigos dice que de no Dios. le dieron ni pan ni agua. Exacto, exactamente. Y encima de eso, hubo una parte en la historia que ellos vinieron por atrás y lo atacaron. Y acuérdense que esa gente vienen de los hijos de Lot, de las hijas de Lot y toda esa gente. O sea que son... Y Dios le había dicho... era hijo de Lot. Una de las hijas. Sí. Sí, pero que fue con Lot que la... Sí. Amonitas, que era de una... De Amón. Muy bien. Yo estoy muy orgullosa de mis chicas en mi clase que estamos aprendiendo y recordando así. Toda esa cosa ustedes tienen que ir, entonces, anotándola. Entonces, dice el que se mudó a los campos de Moab. ¿Cómo ustedes ven eso? Con su mujer y sus 2 hijos. Oigan eso. Él era de Belén, de Judá, donde estaba prometido. Y entonces, él se mudó con su mujer y sus 2 hijos a Moab, o al campo enemigo. Eso como una vergüenza. Y que eran idólatras. Así es. Entonces, oigan bien, aquel hombre se llamaba Elimelech. Pero cuando uno ve la familia de uno con hambre, uno a veces quiere irse para un lado. Sí, yo sé. Yo lo sé que sí. O sea, Dios usó todo esto. No estamos diciendo... Dios lo usó en su soberanía. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Y los hombres de sus dos hijos eran Malón, se supone que el mayor, porque el mayor se menciona primero, y Kelión, efrateos de Belén, de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Oigan bien, ya tenemos varios personajes que ahorita lo van a preguntar. ¿Oyeron? Hablamos de migración y de inmigración, y de Belén, que era el pueblo el pueblecito donde Cristo nació, que estaba, y hablamos de los jueces. El versículo 3. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella y sus 2 hijos. Oigan bien, el esposo, ella enviudó, y los 2 hijos que hicieron, lo que Dios le había dicho, se casaron con mujeres moabitas. Otra cosa, ¿qué había dicho Dios? Que no se mezclaran con esas personas. El nombre de una mujer era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Vamos a ver en la lección de hoy que ustedes tienen que investigar los significados de los nombres. Habitaron allí 10 años. ¿Oyeron? Habitaron allí 10 años. Bueno, quizá no mires, bueno, se murió mi esposo, vámonos. O ya no tenemos hambre, vámonos, lo que sea, pero ellos se quedaron y escogieron mujeres. El versículo dice, y murieron también. ¿Ustedes se imaginan lo que es perder un hijo, lo que es perder un esposo? Los 2 hijos se murieron. Y los 2 hijos, Malión y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Fíjense, en la Biblia los hombres son los proveedores. Por eso Cristo, cuando la mujer viuda se le murió el hijo, su único hijo, Cristo se conmovió y resucitó al hijo, porque era el único sustento que tenía la viuda.
las viudas, si no tenían familia que las sostuviera, la Biblia está hablando siempre, las viudas deben ser sostenidas por su familia y si no, por la iglesia. Es un tiempo delicado en la vida de una mujer. Hoy día sabemos que las mujeres somos, ustedes saben, podemos valernos muchas veces, pero en Israel el Señor dice que la religión verdadera es atender a las viudas y a los huérfanos. Y Dios le da mucha importancia a eso. Y entonces, bueno, ella se quedó. ¿Por qué no dice, bueno, pues Pero entonces. será la viuda que tienen niños pequeños, me imagino. Bueno, hay viudas, No, porque en hermanas. aquella época las viudas no tenían. Sí, pero Se quedaban en el aire. por ejemplo, yo recuerdo en mi iglesia, en República Dominicana, había una hermana viuda, doña Dulce, y ella tenía 80 y pico de años o más, tenía un hijo que era inconverso, ella era la que mantenía al hijo, cosiendo, y a la familia. Y bueno, en la iglesia le tenían que poner el marcapaso del corazón. Inclusive la esposa del primer pastor en mi iglesia, el pastor Arocha, ella siempre quería hacer un orfanato, un sitio para envejecientes, porque no hay en República Dominicana. Bueno, hay uno ahora, el hospicio, en República Dominicana, pero eso es muy importante. Hay personas que tienen ese llamado, que quieren trabajar porque es un tiempo de mucha soledad, un tiempo muy costoso, muchos medicamentos, muchos hospitales, muchas clínicas, hay que llevarlo a todo, poco se valen por poco. A veces hay que ponerle los zapatos, hay que vestirlos, a veces que hay que llevarlo al médico, lo que sea. Hacerle la compra. Muy bien, entonces, hermana, oigan bien. Entonces, cuando ella vio toda esta aflicción que venía, se levantó Noemí con sus nueras para regresar a la tierra de Moab. Ella iba a regresar. Ella dijo, bueno, ustedes ven, ya yo no tengo a nadie aquí. Fíjense bien, ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dando alimento. Ella dijo, bueno, me regreso. Ustedes ven, algunas veces nosotros decimos aquí, ya tengo mi retiro, ya tengo mi casa allá. Exacto, eso es lo que, exactamente. Pero algo bueno es que dice, salió pues del lugar donde estaba, que era Moab, y sus dos nueras con ella, porque imagínense. Y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Se pusieron en camino. Eso recuerden que no era en un camión, era a pie. ¿Y qué llevaban de su pertenencia? Usted tenía que llevar lo que usted pudiera cargar. Ustedes saben que si usted no carga una fundita de supermercado por 5 millas, usted empieza a cansarse. Nosotros tenemos que pensar en eso. Ustedes vamos a ver más tarde que en el apéndice está el mapa de lo que ellos hicieron y la distancia. Al revés. Sí. Perdón. Está al revés. Lo que yo no entendí del mapa es Sí. que hay que marcar la ruta. Ahorita, porque, sí. Es así, pero yo no sé cómo la voy a marcar. Ahorita solamente estamos observando ahora. Entonces, queridas, ellas se pusieron, ustedes se imaginan, oigan bien, en ese tiempo había asaltantes, en ese tiempo había, ustedes saben lo que es el desierto, Israel es una tierra árida de desierto, ustedes ven que todas las historias del sembrador, ustedes saben toda la historia del ¿cómo que se llama el hombre ese? El samaritano que cuidó. Esa historia era porque era una tierra que pasaba, había problemas, y eran dos mujeres solas. Fíjense, Noemí le dijo a sus nueras, id, volveos cada uno a la casa de vuestra madre. O sea, yo la estoy dejando libre. Váyanse, regresen a donde sus padres. Y me encanta eso que ella dice. Vilma, yo también leí que antiguamente se acostumbraba cuando la gente se iba como a acompañarlo, vamos a decir, como uno decía, a la tal esquina, hasta un tramo, y después se devolvían los otros, pero... Qué bueno. Exacto, muy buena en este caso, observación. una se devolvió y la otra sí. Excelente, Amarili. Pero queda esa costumbre. Muy buena observación, me encanta eso. Fíjense que por primera vez en el capítulo se está empezando a hablar del Señor, en el versículo 6, el pueblo del Señor y que le dio alimento a Israel. Por primera vez en el versículo 6 se menciona al Señor. Y ahora en el 8 otra vez ella vuelve y dice, el Señor tenga misericordia de vosotros como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Fíjense, eran nueras excelentes, eran nueras que habían tenido
un testimonio, que habían cuidado de sus esposos, habían sido mujeres buenas, habían sido mujeres buenas esposas, buenas con su suegra. Y el Señor le dijo, miren, ustedes han tenido mucha misericordia con nosotros, porque nosotros no éramos moabitas. Nosotros éramos los extranjeros y ellas estaban ellas lo cuidaron. Sobre todo, imagínense, es probable que aunque Elimelech y Noemí se fueran de su país, hicieran sus devocionales, leyeran el Torá, guardaran el día de reposo, le enseñaran la ley, le enseñaran los 10 mandamientos, le enseñaran todo lo que Moisés había mandado y escrito. Probablemente ya habían crecido ya en este entrenamiento. Y ella dice que el Señor le conceda que allí hay descanso. Qué bueno, son los buenos deseos. Esos son buenos deseos para un cumpleaños. Que allí hay descanso. Cada uno en la casa de su marido. Y él está diciendo, cásense otra vez. Tengan su familia, tengan sus hijos. O sea, no es de que, mira aquella, nada más sobre que se murió y ya a los 6 meses, al año se casó. No, ella está diciendo, háganlo. ¿Por qué? Porque sabíamos que la provisión de una mujer era la esposa. Y oigan lo que dice, que el Señor le conceda cada una en la casa de su marido, las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Eran amigas, eran compañeras, tenían buenas relaciones, se llevaban súper bien. Y le dijeron, no, oigan bien, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Fíjense, ellas dijeron, no, nosotros somos del pueblo de Judá. Nosotros queremos ir contigo. Pero no me dijo, volveos, hija mía. Tú ven con los dominicanos, que usted le dice, pero come, chino, gracias, come 2 veces. La segunda vez, ¿por qué quieren ir conmigo? Ella les decía, ¿acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Vamos a estudiar más tarde aquí la ley del levirato. La ley del levirato. En Israel, cuando una persona no tenía descendientes, la viuda se casaba con el otro hermano y con el otro hermano. Eso le pasó a Tamar, la nuera de Jacob. No de Judá, perdón, me equivoqué. Judá tenía 3 hijos y entonces estaba casado con Tamar. Y Tamar sucedió que el esposo se le murió y no tuvo hijo. Entonces vino Judá por la ley, le dijo, ok, dámelo, pero tengo que casarme, porque tengo que tener descendencia. Y le dio el otro hijo y también se murió. Y Judá dijo, esta mujer tiene problemas. Hay problemas porque cada vez que un hijo se casa, se muere. Exactamente, entonces quedaba uno solo. Y él le dijo, yo te lo voy a dar al hijo. Pero pasaba el tiempo y no le daba el hijo. ¿Y sabes lo que hizo Tamar? Tamar se vistió de prostituta y se paró a la puerta y vino Judá y se acostó con la prostituta. Ella dijo, ok, dame. Él dijo, no te tengo para pagar. Dijo, bueno, pues dame tu palo, dame tu bastón y dame una prenda tuya. Una ropa. Y se la dio y ella se Era fue. la prueba del delito. Y Dios hizo que Tamar se embarazara, no de 1, 2 mellizos, Tamar y Fares y, no me acuerdo el otro nombre. Y óigame bien, Judá dijo, óigame, me le dijeron a Judá, oye, pero Tamar está embarazada. Y él dijo, ¿qué? No, pues mátenla, apedréenla. Apedréenla. Y ella dijo, mire, le dijo a los hombres, miren, ¿de quién es esta prenda? Ese es de estos son estos hijos. Y él dijo, ella es más justa que yo. ¿Y saben de dónde viene Cristo? Tamar está en la genealogía de Cristo. Wow. Ruth Moabita está en la genealogía de Cristo. Betsabé está en la genealogía de Cristo. Son mujeres que están, y Rahab la ramera. Cristo, Dios es un Dios increíble, Él coge lo peor, lo más bajo, lo que uno cree que no hay, que no hay esperanza, lo que no es justo. Miren qué historia, de dónde sale. Y de esta historia vamos a ver que Dios siempre gana, Dios siempre saca lo bueno de esto. Entonces, oigan bien, ella le pidió que se volvieran a su pueblo, que es el versículo 10, el 11. Noemí le dijo, volveos, hija mía, ¿por qué quieren ir conmigo? No tengo hijos, eso es lo que estaba diciendo, no tengo hijos para darle más, para que se casen. El 12 otra vez, volveos, hija mía, 3 veces, ¿oyeron? Volveos, soy demasiado vieja. O sea, es un problema que ustedes van a cargar conmigo. Yo soy un problema llena de achaques.
Y si dijera que tengo esperanza, no tengo esperanza, pero a ella se le estaba olvidando que Dios es nuestra esperanza, que hay esperanza en Dios. Y si aún tuviera morido esta noche, también diera luz. Versículo 13, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? O sea, ustedes son jovencitas. Ustedes se pueden casar. Mis amadas queridas, ella tenía un interés que se casaran porque ella quería que tuvieran descendencia. Nosotros sabemos que estamos en un mundo ahora mismo que la gente no quiere casarse, que la gente no quiere tener hijos, pero déjenme decirle que lo primero que Dios hizo y creó al hombre es para que se procreara. Esta generación no lo entiende. Está bien que Dios a veces hay gente que no le da hijos, pero nos da hijos espirituales, nos da hijos biológicos, nos da hijos por mentoreo, por consejería, por adopción. Hay muchísimas maneras que Dios... Pues entonces dice ella, no, hijas mías, esto es más difícil para mí que para ustedes. Esto es muy duro. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Fíjense lo primero que ella dice. Esto es Dios que lo está haciendo. Dios está trabajando conmigo. Dios está tratando conmigo. Cada vez que nosotros tengamos una aflicción, Dios nos está llamando. Dios quiere decir, vengan que quiero trabajar con ustedes. Ella no quería que le persiguiera la amargura de ella. Exactamente. Y ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Como dijo Amarilis, que ellas estaban despidiéndola. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Orfa dijo, no, pues está bien ya, vamos a dejar esto aquí, porque esta mujer como que no me quiere, no quiere estar conmigo. Pero Ruth, oigan bien, ahí había una prueba de fe. Total. Una prueba de fe. Como el Señor me dice, ¿tú estás conmigo o estás contra mí? Ella vio algo, Ruth, y dijo, no, esta gente tienen algo. Aunque nosotros tengamos comida en Moab, y haya mi papá y mi mamá y mi familia, donde yo voy a estar bien, y voy a encontrar el hombre de mi sueño, no, Dios tiene algo. Dios ha prometido algo para este pueblo y yo no me voy a desprender de esta rama. Ella tenía más fe que Orfa. Exactamente, correctamente, tenía más Es que la fe fe. Dios tiene para usarte aunque te Exactamente, ahí te va a usar. Así es. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Fíjese que esas dos palabras son muy importantes porque las vamos a usar otra vez. Vuelve tras tu cuñada, imítala, haz lo que ella te dijo. Pero aquí está la belleza de Ruth. Óigame, eso lo usa mucho en las bodas. Usa una palabra digna de repetirla. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Ustedes ven que Noemí es un juego de palabras. Noemí dijo, vuélvete a tu pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Mi Dios. Eso es hermoso. Como decía Marisa, ella tenía una fe. Ella tenía algo que Dios le había dado especial. Porque, hermanas, no había nada en Noemí que usted dijera que usted quería dar una mujer que estaba amargada, que estaba llorando todo el día, que estaba deprimida, que tiene la cara fea. Era una mujer vieja, que no tenía ropa bonita, ni era bella. Era ruina total. Era ver como, ustedes decir, no, ahí eso es un diamante. Ver un diamante a través de eso. En bruto. En bruto, exactamente. Tenemos que tener cuidado con la apariencia, mis amadas. Con la apariencia y como la gente nos trate. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Es como que ella dijo, este es mi Dios, este es mi pueblo, yo soy israelita, yo soy de la descendencia de Abraham, soy gentil, pero ustedes ven que donde quiera aparece gente, donde menos uno cree aparece gente del pueblo de Dios. Sí. Porque hubo gente de Egipto que se fue con los israelitas. No, además ella tenía misericordia. Sí, Tuvo misericordia. cuando se fueron de dejarla sola. También, así es. Dios puso ese corazón. Y dice ella, así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Es como, si yo te abandono, si yo te trato mal, así haga Dios conmigo. Y al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más.
caminaron, oigan bien, eso se oye muy lindo en la Biblia aquí, pero ustedes tienen que buscar los cactus, las piedras, el polvo, el sol, el calor, la sed, el hambre, el cansancio. Lejísimo. Bien, pues, oigan bien. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. ¿Por qué? Al verla, dirán, ¿quiénes son estas mujeres? Y esta pobreza, y estos harapos, eran mujeres muy pobres. Ni la estaban casi conociendo. Exacto. Y las mujeres decían, pero no es Noemí. Exacto. El sufrimiento, hermana, nos afecta el físico. La pobreza nos afecta. No hay una ducha. A veces, ustedes ven los hombres. A veces no hay ducha, a veces no hay ropa. A veces no hay para dónde lavar la ropa. A veces no hay un sitio donde uno quedarse. Eso afecta. Y ustedes ven, no sé ustedes, pero yo tengo años que me gradué. Y cuando yo veo gente en cosas, no se parece a como era. Yo no la conozco. No se parecen. Igualmente yo no me parezco a cuando yo tenía 15 años, 20 años. Ay, yo dije, yo sí estoy fea. Ay, uno cambia tanto. Miren, ella dijo, no la conocían por la apariencia. Oigan, y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Wow. Oigan, ¿Qué pasa? ¿quién me ha llenado de amargura? El Todopoderoso. Oigan, bien, la amargura, ¿sabe lo que es la amargura? Amargura es un grupo de decepciones, desilusiones, desencantos y enojos. Eso es amargura. Cuando ustedes ven que no se cumplió, que tu esposo se envejeciera contigo y cumplieran 50, 60 años de casado, cuando tú ves que tus hijos se murieron, tanto dolor, cuando tú viste que no tuviste nietos, que tú crees que estás sola y abandonada. Ella estaba triste, Si uno no tiene a Dios, deprimida. porque si uno tiene a Dios, sabe que está acompañado. Ahí vamos, ¿verdad? Tú ves, eso es fe. Ahí vamos, pero ya en ese momento es normal, hermana, que a veces haya gente que se sienta ¿Cómo no? triste, que haya gente que se sienta, somos humanos. hay gente que se sienta triste, que tenga el dolor. Hay un duelo que nosotros cuando hay una pérdida que tenemos que pasarlo. Hay un grieving, como dicen, y una lamentación, un lamento, que es normal y que nosotros tenemos que entender, que en todas nosotros hemos tenido duelo, hemos tenido pérdida, hemos tenido tristeza. Hay días que uno se siente mal, hay días que uno está bajito. Ajá. A mí llega a mi mente que mi cuñada, una hermana de Agustín, se le mató un hijo a los 25 años en un accidente. Yo no tuve en ese momento, no pudimos viajar porque fue en la República Dominicana. Pero me cuentan que ella separó la mamá en la iglesia donde tenían el cuerpo y cantó una adoración al Señor. Ay, sí. Eso fue algo tan impactante. Y todavía ella es la madre de Marien, que murió también de cáncer en el Ay, cerebro. Sí, que ha sufrido mucho. Ella ha sufrido mucho. Ay, Dios. Y su segundo hijo a los 2 años también lo mató una camioneta. Son cosas tan fuertes Ay, sí. que yo digo, Dios mío, y ella, mi hijo Julio es para ella como un hijo. Y cuando mi hijo estaba pequeño y le pasaban todas estas cosas a ella, yo dije, ay, yo nunca le voy a dejar a mi hijo a Zeneida, porque se le mueren todos los varones. Ujú. Pero esa señora, esa mi cuñada, tiene una fe tan grande y aferrada a Dios, Sí. que en la muerte de su hija también, ella pudo cantar con sus dos otras hijas. Cantaron un trío hermoso en la funeraria. Y ella es fuerte, esa fe en Dios la tiene a ella, que yo la admiro y cuando hablo con ella, porque tú hablas con ella y ella te llena de esa Amén. paz Amén. que Dios le ha dado Amén. y de ese gozo. Amén. Y es hermoso eso. Como decía Marily, mi mamá murió, mi papá se murió, enviudó cuando tenía 47 años, Wow. mi hermano murió el más pequeño a los 42 años, y yo sé que son cosas dolorosas, Muy doloroso. las pérdidas. Sí. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de Noemí, o en el lugar de la mujer de Job, que perdió sus 10 hijos. O sea, son cosas que a veces uno dice cosas en ese momento, pero ella está diciendo, Dios es soberano. Dios es que tiene un trato conmigo. Lléname fui, dijo ella, en el versículo 21, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí. Yo pienso que ella salió llena de esperanza y regresó sin... No, y se fue con su esposo y sus hijos. Exacto, que iba muy acompañada. Ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Para bien.
Amén, así es. Y volvió Noemí. Dios es soberano, mi amada. No entendemos la soberanía de Dios en el sufrimiento. Sí. La gente más sufrida son la gente, como decía Milagros, que aman a Dios, que conocen a Dios personalmente en la tristeza. Y volvió a Noemí con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Imagínense lo que es usted irse a donde, un sitio donde la desprecian, cuando dicen, ay, los dominicanos, tú sabes, era un sitio que no era aceptada, que no era bien recibida. Era un sitio donde ella iba a ser despreciada, rechazada, porque acuérdense el problema que había entre los judíos y los moabitas. Regresando así de los campos de Moab, llegaron al Belén al comienzo de la siega de la cebada. Fíjense bien, yo espero que ustedes hayan anotado todas donde está Dios, y yo espero que ustedes se den cuenta que empezó con un comienzo y terminó con un comienzo. El texto comienza de nuevo porque dice llegaron a la siega. Ahora yo quiero hacer algunas preguntas a ustedes de las observaciones antes de empezar al texto.